a veces coarta este instinto de los niños también, ¿no? Y sí, fue complicado. Yo pienso que fue una infancia complicada en la que uno crece y siempre hay como un ocultamiento, como que uno se convierte en dos personas. Okay. Uno se convierte en el que en apariencia es para los otros y en el que es para uno mismo. Y por otra parte, yo también esto lo reconozco y lo digo. Yo muchas veces deseaba que mi madre se muriera. Y no porque quisiera que desapareciera, sino porque no me gustaba tampoco verla con ¿sabes? La sonda, con la máscara de oxígeno. Para mí eso es terrible, ¿no? Como ver como esa figura que fue tan poderosa, porque yo siento que mi madre fue una figura poderosa, esa figura que fue tan poderosa, que fue pues la que te alimenta, la que te cuida, en mi caso también la que decía estas otras cosas, como que se desmorona, ¿no? Y eché cuentas, dije, ¿cuánto tiempo viví con él? Y no sumo ni 10 años. Entonces yo empecé a conocerlo, a hablar con él realmente hasta 2006, que yo ya tenía 31 años. Que fui de visita y me quedé con él en la casa una semana. Y salíamos a caminar, ¿no? Salíamos a caminar por el campo y me iba contando cosas. Entonces ahí fue donde yo empecé a conocerlo apenas, ¿no? A los 31 años. ¿Ya conoces a nuestros patrocinadores? Síguelos en redes sociales. Hola tribu, hoy les tenemos un tema muy divergente, un poco complicado. Hoy tenemos al escritor Sergio Faz con nosotros, que nos viene a presentar su libro Vendrá el olvido, en el cual nos cuenta de una manera muy dinámica lo que ha sido su pasar con respecto a su madre y ¿cómo le podremos llamar? Forma de vida. ¿Cómo quieres que llamemos al tema? Yo diría la relación madre-hijo. Ok. Sí, una relación con respecto a tu homosexualidad. Sí. Ok. Fíjate que es importante aclarar que Sergio está aquí porque el tema de su libro está súper interesante y creo que es un tema que a muchos de los que nos siguen les puede interesar, y es cómo vamos a abordar el decirle o el manejo de la sexualidad, de la bisexualidad con nuestros padres. ¿Cómo lo aceptan? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo lo viviste tú? Cuéntanos. Bueno, yo puedo decir que muy al principio, cuando tendría 5 o 6 años, o tal vez antes, no tenía muy claro lo que me decían ciertas palabras que son despectivas para un niño y para un adulto también, ¿no? Me decían estas cosas y la primera reacción mía como niño era, no entiendo qué está pasando, ¿no? Pero sabías que algo no estaba bien, sí, ¿no? Era como ese sentimiento que te están haciendo una observación y dice, esto no está bien. Pero uno no sabe realmente qué es lo que no está bien, ¿no? Es como yo voy siguiendo un instinto como niño, porque los niños se mueven, nos movemos por impulso, por instinto. Y siempre digo que este abordaje que hay de la sexualidad de los niños a veces coarta este instinto de los niños también, ¿no? Y sí, fue complicado. Yo pienso que fue una infancia complicada en la que uno crece y siempre hay como un ocultamiento, como que uno se convierte en dos personas, ¿no? Okay. Uno se convierte en el que en apariencia es para los otros y en el que es para uno mismo, ¿no? Y eso genera culpa, ¿no? Sí. Porque aparte creces pensando que lo que realmente eres está mal. Sí. Porque socialmente no está bien visto. Entonces, fíjate que hace unos años, no sé, 6 años, estaba en España y estaban unos niños jugando, niños de la familia, ¿no? Estaban jugando y entonces eran tres niños y uno dijo, yo voy a ser una estrella de rock de no sé qué, ¿no? Y el otro dijo, no, yo voy a ser una bailarina y hacían, ¿no?
Y entonces, y otro dijo, pero yo voy a ser una princesa bailarina estrella de rock. Y entonces, y le dijeron, no, nos estás copiando, pero ¿por qué? Y dijo, porque yo quiero ser lo que yo sea, jolines. Y empezó a hablar y dijo, y a mí me gustan los tíos, y a mí eso nadie me lo va a quitar. Cuando lo oí, yo dije, este niño obviamente no puede ser mexicano, porque aquí tenemos tanta presión. Y entonces cuando él dijo, y a mí me gustan los tíos, y yo dije, wow. Y cuando dijo, y yo puedo hacer lo que yo quiera, para mí fue un shock bien bonito, porque él lo tiene claro. Y Sí. tiene claro que le gustan los tíos, y tiene claro que él, cuando va a crecer, ya lo está defendiendo, y sabe que es un derecho. Sí. Pero en nuestra época, porque somos súper contemporáneos, en nuestra época decir me gusta un niño o me gusta una niña era mal visto, ¿no? O sea, Sí. cuando ahorita se dice que hay apertura, ¿no? Me ha pasado con amigas que de repente dicen, o sea, amigos que tenemos en nuestro círculo chiquito de amigos y que dicen, es que yo no tengo tema con fulanito que sea gay, lo que sí no me gusta es que pues esté besando aquí con su novio y mis hijos lo vean. Y yo así de, ¿qué? Entonces sí tienes un tema. Sí. Sí tienes un tema. No, claro que no, porque pues que se den la mano si quieren, pero que mis hijos no lo vean. Entonces sí tienes un tema, güey. Porque entonces no, o sea, el amor es el amor, güey, y es normal, ¿no? Sí, sí. Y creo que en México creemos que ya avanzamos, pero no hemos avanzado nada, nada. Y es injusto porque como niños, pues claro, creces con la confusión y de repente es que yo, o sea, en ti el inconsciente guarda algo en mí no está bien. Sí, y también en ese algo en mí no está bien es, bueno, es que así no me van a querer. Uh-huh. Si hago esto, no me va a querer mi mamá. Y yo lo digo, siempre lo digo, y lo digo en la novela. La primera persona que me dijo esta palabra despectiva fue mi mamá. Entonces, ¿La de 4 letras? Exactamente, la de 4 letras. Bueno, hay varias de 4 letras. Ana. Hotel, La que empieza con la letra, ¿Con la P? sí, con la. Es que ya le dijo con la J, ¿no? Con la letra J. Con la letra J. Oye, Sergio, ¿pero dónde creciste? ¿Creciste en Ciudad de México? No, yo crecí en el noreste, en norte de San Luis Potosí, hacia Nuevo León, en un rancho, o sea, en el campo. Y bueno, pues fue también esa cosa, ¿no? De la vida en el campo, la vida en rural. Más rústico, ¿no? Sí, y yo siempre digo, tiene sus ventajas. Yo reconozco también que si yo no hubiera crecido en ese entorno, tal vez no escribiría de la manera que escribo, ¿no? Por supuesto. Para mí fue súper importante el entorno, pero bueno, volvemos al tema de la palabra de 4 letras. De una de tantas. Una de tantas. Esa palabra de tantas de 4 letras, la primera que me lo dijo fue ella, ¿no? Qué duro. Entonces, y también había esta cosa que ella decía en sus momentos más como de enojo conmigo, sacaba otra vez las palabras de... Pero solo en enojo, ¿no? Sí, en enojo, ¿no? Pero ¿cuál era la frase? O sea, digo, la palabra aislada... Es que nos van a censurar. No, es que la palabra aislada es fuerte. Sí. O sea, sí. pero el que tu mamá te diga, no te muevas así como... Sí. O no, o sea, ¿cuál era el Eso me suena al general. O sea, ¿cuál era el contexto? Porque duele, porque pues es tu mamá, obviamente, ¿no? Pues es tu lugar seguro. O sea, y es quien te está criando de inicio, ¿no? De primera. Sí. O sea, ¿cuál era el contexto de la frase que te decía? ¿O qué era lo que hacías? Decía, yo no quiero tener un hijo. Porque tenía ciertos ademanes que no se consideran masculinos, entonces... pero mi mamá era muy contradictoria también, eso siempre lo digo. Ella tenía 2 cabezas. Okay. Entonces, por ejemplo, quería que le fuera a ayudar a lavar los trastes, pero luego decía, terminaba y decía, ya vete a hacer otra cosa, y soltaba la frase como, no quiero tener un hijo. Así. Sí, y... Así, pues ya lo tienes, mamá. Sí. ¿Ahora qué vas a hacer con eso? Sí, y... Ok. Y tenía como esos comentarios que yo digo, no había semana que no lo oyera. Imagínate, si sumamos a una infancia en la que vives con la madre y te dice esto cada tanto, ¿no? Y aún en la vida adulta, ¿no? Eso también lo digo, y en la vida adulta
hacía estos comentarios como, no me gusta cómo vives, no me gusta que seas así. ¿Tienes hermanos? Muchos, 9. 9, ok. ¿Y Sí. el trato con ellos era diferente? Sí, yo sí lo he sentido diferente. Sí, porque también lo digo siempre, ¿no? Por ejemplo, a un niño heterosexual se le alaba que ya tiene una noviecita en la primaria, que si tiene una noviecita en la secundaria, tal. Como que siempre hay esta Este reconocimiento, sí, ¿no? ese reconocimiento como que los impulsan a eso, ¿no? Ujú. Y uno crece sin ese reconocimiento, ¿no? Como nadie le reconoce, uno más bien se esconde, evita decir me gusta fulanito, me gusta tal, porque sabe que no es aceptado, ¿no? Ujú. Y yo pienso que es una de las cosas que vamos perdiendo como hijos cuando no tenemos ese diálogo sobre la sexualidad con los padres. Oye, ¿y cómo era la dinámica, por ejemplo, en tu escuela o con tu papá? ¿Cómo era me imagino que tú desde muy chico te diste cuenta que, pues, que no eras, heterosexual, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso tú lo tenías claro. ¿Cómo era tu dinámica en la escuela? Yo recuerdo que éramos crueles con los niños que veíamos que eran afeminados. Y te digo porque era otro México, no estoy orgulloso de eso, pero así era, tal cual era. Sí, O sea, éramos bullying, éramos groseros, les decíamos Sentíamos que teníamos derecho a sí, vulnerarlos. sí, o sea, y las cosas como son y las cosas como han pasado, ¿no? exacto. Sí. Entonces, eso fue, yo viví aquí en el DF, me imagino que en provincia a lo mejor eran un poquito más rudos o más agresivos o más, o te la llevaste bien. No, yo creo que los niños, también hay que decirlo, los niños somos crueles, ¿no? Y somos Sí, el Cuando reflejo somos de los crueles. padres también. Sí. Y digo somos porque creo que todos al final guardamos algo del niño, ¿no? Todos tenemos algo del niño Sí. que ya fuimos. Sí, sí. Y creo que somos crueles. Y como decías, Ana, nos sentimos con el derecho voy a cambiarlo, ¿no? Voy a decirle algo para que no sea así, porque me dijeron que no tiene que ser así. Y porque es una enfermedad, ¿no? Sí. Y en ese caso, Yo lo voy a agredir porque no se defiende, también sí. eso. O sea, también eso era así. Y sí era muy, muy duro como esas agresiones constantes también en la escuela, agresiones verbales, ¿no? Porque yo tengo un hermano que me lleva 4 años, y cuando él salió de la primaria, o sea, yo tenía 8, ¿no? Ujú. Ujú. Me dio un consejo muy sabio y se lo agradezco. Anoten. Entonces, tal vez esto no nos lo dejan decirlo, pero él me dijo, yo ya no voy a estar para defenderte, o sea, un niño de 12 años defendiendo al qué otro, ¿no? bonito. Ajá. Y me dijo, vas a hacer lo siguiente, cuando te digan algo, no te pelees, le pegas en la nariz, le pegas abajo Ok. y ya con eso lo tiras, ¿no? Wow. Y sí lo apliqué un par de veces, creo que 3 veces lo Pues apliqué. es que era la ley del más fuerte. Entonces, Sí. y ahí paró, ¿no? Pero es también cuando yo digo, bueno, uno tiene a veces que hacer esas cosas como niño, también como decir, bueno, yo puedo hacer esto, pero también me puedo defender. Pero fíjate, cómo tu hermano desde chiquito era yo lo voy a defender, Sí. porque lo amo y desde el amor lo voy a cuidar y no me gusta lo que estoy viendo, ¿no? Cuando yo iba a la primaria, había un niño que era mudo y era sordo y me buscaba mucho. A veces yo salía de la primaria y él ya estaba afuera y me hacían burla y me decían, el mudo es tu novio, el mudo es tu novio. Y a mí el mudo me caía bien. Y no era mi novio, obviamente. O sea, yo tenía 8 años. Y entonces llegó a ser tanta la burla que y me llevaba cosas. Me llevaba un barniz de uñas, me llevaba un maquillaje, me llevaba regalitos así de un prendedor. Pero yo llegué a ser tan cruel con él de decir: "No, ya no quiero que te me acerques", porque en mi casa también me empezaron a hacer burla de: "Tu novio, tu novio". Años después, tenía labio leporino. Entonces me decían, ay, qué miedo, y los niños corrían, ay, qué miedo, qué miedo. Años después, un día lo vi vestido de mujer. Él quería ser mi amigo. Él quería que nos pintáramos las uñas juntos. Él quería que nos maquilláramos. Él quería una amiga con la que se sintiera aceptado e identificado. Y no Sí. sabes cómo me pesa no haber
podido, tenía 8 años, pero no haber sido la amiga que él hubiera querido tener. Porque en esta aceptación de buscar dónde y quién sí, porque aparte era un niño que no estudiaba, trabajaba en la cocina económica de los mercados ayudando a hacer mandados. No sé por qué el niño no estudiaba, era más grande que yo. Y me dio mucha tristeza de repente ver y decir, claro, él solo quería jugar. No quería... Pues es que eres una niña, o sea, Sí. vuelvo a lo mismo, o sea, yo no estoy orgulloso de haber molestado a los niños, Pero era cultural, pero güey. así pasó, y si la mayoría lo hace, ahí vas tú de borrego, o sea, esa es la realidad, ¿no? Pero ahora como padres tenemos la responsabilidad y la Ujú. obligación de enseñarles a nuestros niños que los mundos son de colores y que los mundos son aceptados siempre y cuando venga desde el amor, ¿no? Ujú. Mi hija se acaba de cortar el cabello, tenía el cabello así chinos y se rapó así esta parte y se dejó nada más aquí así poquito. Y me dijo, ahora sí, mamá, soy niñe. Y a mí me caga ese niñe, ella, a mí eso me choca. Y yo, ok, ¿qué significa eso? Pues que soy un ternurín. Y yo, ok, eres un ternurín, ¿no? Y yo sé que ella es como irreverente y yo aceptaré todo lo que a ella le guste. Y veo sus tendencias, ¿no? Pero todas son normales. Sí. En el momento en el que aprendamos eso, que todo es normal, que todo es parte de un crecimiento, de un autoconocimiento y que lo dejemos de ver como lo diferente, lo raro y quitarle esa etiqueta, vamos a hacer un mundo mucho más feliz y yo quisiera tener un día un hijo o una hija que digan, a mí me gustan los tíos, ¿sabes? Con Sí. esa seguridad. No, aquí en México no, No. tíos no. Me Bueno. gustan los niños. Sí, hay que hablar. Eso fue en España, Nick. No, pero así como, o Eso sea, fue en España. sabes que yo... Pero con esa convicción. Sí, sí, no, la convicción está bien. El ver esa manera de defenderse a sí mismo ante sus amigos, wow, para llegar a eso debe haber papás fuertes, comprometidos y aceptarte y decirte tú, así como eres bienvenido a mi vida y te amo, solo por lo que eres, ¿no? Pero te van cayendo 20, ¿no? Durante la vida, digo, Sí. a quien quiere ir Aceptarlo. expandiendo la mente, ¿no? Y esto te lo digo desde los ojos de mi papá. Mi papá era un señor homofóbico. Así, tal cual, pues es un señor de 78 años. Un nieto de su compadre es homosexual. Y olvídate, para mi papá era así como que... ¿Cómo? Como que era un mutante del, ¿no? Ujú. Y ahora que tiene a su niño, le dije, bueno, ¿y si mi hijo fuera homosexual? Toma. Y se quedó así. Le digo, ¿lo vas a dejar de querer? Porque es su adoración, ¿no? Dice, no. Dice, no, es mi hijo. Y ya como que, o sea, me ha tronado la cabeza con mi papá de hace 20 años, con mi papá de hoy, Ujú. que la cabeza puede cambiar aunque estés viejo, ¿eh? Dicen que perro viejo no aprende truco nuevo, pero sí, sí aprenden. Mi hermano es gay y mi papá se burlaba de un primo. Y se burlaban así de, ay, jajaja, y se burlaban y se burlaban. Sí. Cuando mi hermano dijo que era gay, yo dije, toma, ¿no? Para que se le quite. Y entonces su mamá o mi papá, no sé quién de los dos, le dijo, te vamos a llevar al psicólogo, porque, pues, o sea, obviamente esto es de psicólogo, ¿no? Y no. O sea, vayan ustedes al psicólogo, porque él lo tiene claro. Él no lo necesita. Ustedes son los que necesitan aceptarlo tal y como es. Y él es divino y es, o sea, pues es un ser humano, nomás, y ya, o sea, no es tan complicado. Lo que pasa es que a veces también como padres cometemos el error de hacer planes a futuro con nuestros hijos Exacto. y de querer que se conviertan en lo que yo tengo aquí en la cabeza y entonces yo quiero que sea doctora porque yo no lo pude ser o porque mi familia todos han sido doctores o porque no sé, y el día que ella dice, pues no, a mí no me gusta azul y rosa, a mí me gusta amarillo, punto, ¿no? Uh-huh. Creo que nos hace falta mucho eso. ¿Cómo fue para tu mamá aceptarlo o no? Cuéntanos de qué va el libro. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a descubrir aquí adentro? Bueno, pues va justamente de eso, ¿no? Yo empecé a escribir el libro a partir del conflicto que representaba como ir al funeral, porque así empieza el libro, ¿no? Con una frase famosa de otro libro que dice, hoy murió mamá. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí voy a ir al funeral, para mí fue como
una revolución, una crisis de qué voy a hacer cuando vaya al funeral, cómo me voy a vestir, cómo me voy a comportar, cómo me van a ver, qué me voy a encontrar cuando vaya al funeral, ¿no? Y, y sobre todo porque hacía un año que yo había decidido ya no volver a ver a mi mamá en términos de que yo iba a visitarla no muy frecuente, porque siempre teníamos unas discusiones feas, ¿no? Ujú. Y en las que ella siempre remataba esto, ¿no? Esa frase, yo no quiero que vivas así, no quiero un hijo así. eh, y su contradicción decía, porque no quiero que estés solo, ¿no? Guau. Entonces, era como sí te quiero, pero no así. Tienes que hacer esto, ¿no? Ujú. Sí, o Y para que te quiera, tiene que sí, ser así, así sí, es. pero tampoco quiero que te quedes solo. Y, recuerdo que yo fui la última vez a verla y cuando venía de regreso a Ciudad de México, dije, yo no quiero ir otra vez y pelear con esa señora que se ha hecho ya pequeñita, porque las personas vamos envejeciendo, nos Ujú. hacemos pequeñitos. Entonces ya yo la veía una señora chiquita y decía, yo no quiero pelearme con esta señora, no, no puedo ya seguirme peleando con ella. Y, y había dejado de verla, o sea, yo ya no fui todo un año y, cuando estuve en contacto con mis hermanas, que tengo 4 hermanas, hablando sobre el proceso de que había sido hospitalizada, que se iba poniendo mal, y todo ese fue un periodo como muy largo de estar pendiente, ¿no? Y por otra parte, yo también esto lo reconozco y lo digo, yo muchas veces deseaba que mi madre se muriera. Eh, Y no porque quisiera que desapareciera, sino porque no me gustaba tampoco verla con ¿sabes? La sonda, Ujú. todas Claro. con la máscara de oxígeno. Para mí eso es terrible, ¿no? Como ver cómo esa figura que fue tan poderosa, porque yo siento que mi madre fue una figura poderosa, esa figura que fue tan poderosa, que fue pues la que te alimenta, la que te cuida, en mi caso también la que decía estas otras cosas, como que se desmorona, ¿no? Y que la ves sufriendo y dices, no quiero, no quiero ver esto. Ujú. Y entonces empiezo yo a escribir la novela a partir de que, bueno, voy a ir al funeral, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué me voy a encontrar ahí? ¿Qué va a ser? Y a partir del funeral empiezo a hacer como un recuento, ¿no? Como una memoria de todo lo que sucedió entre nosotros, de esos desencuentros que tuvimos y también cuento otra cosa que a mí en su momento me dolió mucho, que fue una vez que ella vino de visita a Ciudad de México, yo vivía aquí en Ciudad de México, y, y fue bueno como ese momento que, bueno, viene mi mamá de visita, la recibo en mi casa, y, y de pronto habían pasado 4 días y dijo, una madrugada se despertó y me dijo, es que ya me quiero ir. Y yo así como, pero habíamos quedado en una semana. Ujú. Y llevas 2 días, Y si mamá. llevas 4 días, entonces faltan todavía días. Y, y insistía, yo, es que me quiero ir, no puedo dormir, ya me tengo que ir a mi casa, ¿no? Y me dijo, eran las 5 de la mañana, una cosa así. Me dijo, ve, déjame a la central del norte. Y, pues resulta que sí, pues nos fuimos, la dejé en el autobús. Y yo recuerdo regresarme en el trolebús al centro y que iba yo con esa sensación de fracaso, ¿no? Como no pude establecer o Conectar. conectar, o sea, ¿qué pasó que no pudimos estar juntos, ¿no? En Y que fallé, ¿no? exacto. Y era otra vez lo mismo, como otra vez no estoy haciendo bien las cosas, otra vez estoy lo estoy haciendo mal, ¿no? Y, y la cosa rara fue cuando muchos años después hablé esto yo con mi hermana, ya cuando mi madre había muerto, y mi hermana me dio una versión totalmente distinta de la historia, ¿no? ¿Cuál fue esa versión? Y bueno, mi madre tenía un tema del corazón, tenía un soplo en el corazón. Entonces, cuando mi hermana me dijo, en realidad lo que pasó en esa visita fue que ella se lo dijo a ella, ¿no? Que ella tenía miedo de, de que le fallara el corazón por la altura en Ciudad de México Mm. y que yo tuviera que lidiar con ella, ¿no?
de llevarla al hospital, de hacer cosas, ella tenía miedo de que le pasara algo aquí, ¿no? Y por eso como esa prisa a regresarse, ¿no? Claro, y entonces tú lo asociabas al que me faltó Sí. algo, esa huella de abandono, de ser insuficiente, ¿no? Ujú. Y creo que en la vida te debe pasar en muchas cosas, que de Sí. repente es a ver, no, güey, tranquilo, solo las Sí. llaves no abren la puerta y ya, pero tu cabeza ya se va. A otra Claro, cosa, sí. es que, y que nos pasa a todos, pero yo creo que en tu caso, pues sí debe ser mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué se murió con la muerte de tu madre? Yo creo que se murió como es esa lucha, es estar peleando con ella, ¿no? Okay. Porque también me doy cuenta que a partir de la escritura de la novela hubo como un reconocimiento de todas esas cosas positivas que sucedieron entre nosotros, ¿no? Y no es porque una vez que el muerto está bajo tierra lo idealicen, bueno, ¿no? ¿no? Que todo es bueno. No, también cuento las cosas crudas, pero yo en cierto modo tengo como esto decidido de que prefiero tratar de recordar siempre las cosas más positivas que he aprendido y que son muchísimas, y lo digo también en la novela. En la novela hay un momento en que le hablo directo como esas cosas que nunca le dije, ¿no? Y que las voy ahí haciendo como una ensalada, ¿no? Primero le digo que reconozco que me enseñara a lavar, por ejemplo. Que me enseñara a lavar, a cómo tender la ropa. Ella era un poquito así estricta, que no podías mezclar una camiseta blanca enseguida de una negra. Tenían que ser todas las blancas, todas las grises, todas las negras. Ok, claro, gama de colores. Sí, tenía como esa orden ¿Así? de los ¿Hay colores. otra forma? No, es así, güey. ¿A poco hay otra forma? Sí, entonces esas cosas que tenía, ¿no? Pero luego se las agradezco, ¿no? Claro. Porque para mí es como una clasificación del mundo, un orden del mundo, ¿no? Sí. Y a la vez, bueno, tenía también las cosas no tan positivas. Y lo voy contando una y una, ¿no? Como una de cal y una de arena. Voy dando ahí la novela. Y sí, yo le reconozco esas cosas, ¿no? Como, bueno, esto fue positivo, me voy a quedar con eso. Y por otro lado, me ayudó también a entender que ella venía de otro tiempo, ¿no? De otro tiempo, de otro contexto. Yo creo que, en cierto modo, si hubiera tenido más vida, quizá habría aprendido otras cosas, ¿no? Sí. Murió joven a los 70 y pocos. Quizá habría aprendido otras cosas. Pero bueno, así es. Cada uno aprende en su momento lo que tiene que... Oye, o lo que Jorge, puede aprender. Perdón, Sergio. ¿Te liberaste de algo al fallecer tu mamá? Sí, eso también lo digo y sí. Porque a mí me pasó, ¿eh? O sea, digo, no en el mismo tema, pero... ¿De tu mamá? Sí, fíjate que mi mamá era muy buena mamá, pero siempre hay como un alambre de parte de la mamá que pesa mucho más que el Bueno, del es que papá, tú eras ¿eh? el más chico. No, tengo una hermana más chica. Yo también. Yo igual. Ajá. ¿Sí? Sí. Que llegó 10 años así de después de mí. interesante. Yo era bien feliz hasta que llegó mi hermana. Hasta que llegaste Sí, de toda la familia éramos muy felices. Sí, hasta todos éramos muy felices hasta que llegó cierta güereja. No voy a dar nombres. No lo niego, fui feliz. No lo niego, fui feliz. Creo que hay como ese freno de la mamá. Sí. O sea, yo te lo digo, yo me hice comediante a raíz de que mi mamá faltó. Y yo pensé que era el duelo de mi mamá, pero no. Fue algo que me liberó de mi mamá, ¿eh? Y no con esto quiero decir que mi mamá era una mala mamá, ni mucho menos. Pero sí había algo. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Tú de qué te liberaste? Yo me liberé primero de esa casi, yo lo sentía como una obligación de llamarla de vez en cuando, de felicitarla, de ir a visitar. ¿De agradarle? De agradarle también. Me liberé. Y de ganártela. Sí, y de ganármela. Yo siento que me liberé de eso, ¿no? Pero luego me di cuenta también que me liberé de buscar la aceptación de esa persona, ¿no? Y lo comentaba hace poco, a medida que estoy reflexionando sobre este libro y el más reciente, que con la muerte de ella, fue liberarme y empezar a estar más a gusto yo en mi cuerpo.
pues Sí, así, en mi sí. apariencia física, porque ella también tenía iba a decir la palabra que empieza con P, pero hay un tema tema. con mi apariencia física porque decía que yo era como mi papá. Entonces, una de sus maneras de, como su agresión más sutil era, eres igualito a tu papá. Eso es bien agresivo. Al que yo te escogí. Sí, O sea, es muy sí, no, agresivo. Es eres muy igualito agresivo. al hombre del que me enamoré. Sí. Sí. A mí mi mamá así de repente me volteaba a ver y me decía, ay, estás igualita a tu papá. Y se encabronaban y yo, pues yo qué pinche culpa tengo, güey, no, tú lo escogiste. Sí, y con mis hermanas, luego hablo con una de mis qué hermanas terrible. sobre todo, y decimos, cuando la señora ya se chupaba el diente y decía, y hacía esto, ¿no? Y digo, yo me liberé de eso, de ya no oír eso, por ejemplo, Reproches. como ese reproche de eres igualito a tu papá. O luego recuerdo que una vez llegué a verla ¿Y si al eres hospital. igualito a tu papá? La Sí. neta, ¿sí? Sí. Entonces, Ok. recuerdo que una vez llegué al verla al hospital en San Luis Potosí, en el general de la capital, y estaba sedada cuando yo llegué. Entonces me senté ahí al lado y se despertó, abrió los ojos y me volteó a ver, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, vine a ver, en el norte hablamos de usted, no en el campo. Le dije, vine a verla. Y me dijo, ¿y con esa camiseta? Yo una camiseta como entre verde, olivo, pero ya un poco viejita, ¿no? Que me encantaba, tenía unos cierres aquí que se veían muy bonitas. Okay. Y dijo, con esa camiseta estás igualito a tu papá cuando estaba nuevo, ¿no? Cuando era joven. Cuando estaba nuevo. Y dijo, ¿no tienes otra? Camiseta así cara, no. Claro, y aparte nunca va a ser suficiente, hagas lo Sí. que hagas. Así te cruces la ciudad, vengas a verme. Sí. En lugar del gusto de decir, hijo, gracias, es el. Y luego ve cómo vienes. O sea, Sí, aparte de que estás aquí, ve cómo vienes, güey. Y una vez, bueno, yo tuve como una etapa que estaba viviendo iba y venía de Escandinavia. Y una vez había regresado también solo para estar en diciembre, ¿no? En Navidad. Entonces llegué de Dinamarca un 18 de diciembre, me fui el 23 a verla y llegué en la mañana, ¿no? Llevaba yo una sudadera gris, como gris cafecito, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que dijo, con esa sudadera pareces una rata. Y yo me quedé así como es la bienvenida, ¿Tú ¿no? qué dices? Bueno, pero no era tu mamá, era tu gusto de la ropa. Sí. O sea, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí. Entonces, hacía sus comentarios y recuerdo que en esa ocasión dijo, es que tú nunca tienes tiempo para venir de visita y quedarte aquí porque estuviste fuera 3 meses, fuera de México 3 meses. Y le dije, pero acabo de llegar, o sea, me hice 22 horas de avión para llegar a Ciudad de México. Sí. Y luego otras 8 para llegar aquí, tantito, ¿no? Sí. Y dijo, sí, pero mira cómo vienes. Yo dije, ay, no. Entonces, por eso digo, y sí, me liberé como de esa cosa, sí, yo lo tengo clarísimo, me liberé de esa parte. Y te digo, la aceptación de lo físico, yo la empecé a sentir a partir de la muerte de mi mamá, la aceptación de mi cuerpo, ¿no? Como estar a gusto en mi cuerpo, en lo que hago. Y también no será una cosa de y me voy a poner mi sudadera de rata, color ¿no? rata, sí. Y porque se me ve chingón, punto. Sí. O sea, es como un acto de rebeldía, ¿no? De ya no estás para decirme nada, entonces me pongo lo que yo quiera. Sí, y en la novela también lo digo, ¿no? Que me tengo que poner una camisa negra, ¿no? Uh-huh. Y porque también me criticaba, pero no tienes una camisita que te pongas, ¿qué van a decir las vecinas? Que un hijo mío no tiene para comprarse ropa, ¿no? ¿Qué van a decir las vecinas? Y esos comentarios, entonces, pues sí, siempre te cambia cuando se muere la mamá. Claro. Es como, bueno, ya no está. Y cuando ya no tienes a los dos, pues ya es otra historia. ¿Hace cuánto partió tu mamá? Hace 10 años, justo. Hace 10 años ya. Sí, bueno, 11 años. Oye, a ver, entonces, ¿esta catarsis te llevó 10 años? No, esto en realidad lo escribí, lo presenté la primera vez en 2022. Okay. Que estábamos saliendo de la pandemia, fue en línea. Y sí, el libro en realidad empecé a escribir después de la muerte de ella un poquito. Lo dejé porque no podía, era como... No era el momento. Muy doloroso. Volví a retomarlo hasta 2016.
y no pude tampoco. Oye, a ver, Y me arranqué ya así como en diciembre del 19 y salió todo en 3 meses. ok, ¿qué parte de ese libro se escribió con lágrimas? Ay, yo creo que mucho. Yo creo que Ya lo quiero leer. Yo creo que un 70%. Sí. ¿Y te pasó que después lo leías y decías, no, creo que aquí sí ya estoy debrayando? Mejor lo quito. Sí, hubo partes que sí saqué porque decía, no, esto es mucho, es mucha intensidad. Pero Y mucha intensidad a la hora de la pluma o mucha intensidad por lo que se vivió. sí, física, como el cuerpo que vuelve a revivir estas emociones. Ok. Yo decía, no, es mucho. ¿Y un día vamos a conocer esas versiones? Yo creo que algún día en otra cosa, sí. Me ayudó mucho un taller. Este libro lo llevé a un taller con un maestro que es muy bueno, Roberto Frías, que me guiaba y decía, yo creo que aquí bájale tantito porque Ok. ya es mucha lágrima seguida, ¿no? Sí, ok. Y entonces ya ahí le cambiaba un poco. Y sí, como que me iba modulando siempre el ritmo de que no se vuelva solo lágrima, solo reclamo. Claro. Entonces era como, vamos a ir ahí tanteándole. Híjole, síganos en redes sociales. Nuestras redes sociales están aquí abajo. Vamos a dejarles las redes sociales de Sergio también para que lo sigan. Sergio, ¿dónde podemos comprar el libro? Bueno, este libro está disponible ahora en México, en Mercado Libre y Ok. buscalibre.com.mx, que son fabulosos, Vamos a dejar aquí la página buscalibre.com.mx y Mercado Libre. y Mercado Libre. Bueno, también me gustaría decir que el libro fue editado en Perú, y es una Ok. editorial peruana, Gafas Ok. Gafas Moradas. Es una editorial muy bonita que tiene como este catálogo de temas de género, Ok. infancia y libros muy bonitos que les recomiendo. Creo que pronto estarán distribuyendo más ampliamente en México. Y bueno, pues esta editorial fue la que me dio la oportunidad de sacar el libro. Fíjate que Oye, perdón, Sergio, ¿el libro es solamente para la comunidad? No, yo creo que no, porque de hecho las primeras, bueno, la editora es mamá también. Ujú. Y Que venga la editora. que venga de Que hecho venga está la ahora en Ciudad de editora. México, Lisbeth Alvarado está ahora aquí en Ciudad de México. Y bueno, ya vendrá. Bueno, ¿qué nos dices a los que estamos fuera de la... Que se me hace absurdo estar fuera de la comunidad si son incluyentes. Sí. Yo creo que todos deberíamos estar en la comunidad y ya Y- dejar o todas todos- las letras. Pues es que no y- debería de haber comunidad. no, Eso exacto. es lo que debería te de estoy haber diciendo. comunidad. O sea, deberíamos dejar esas letras y vivir como la gente todos, por el amor de Dios. Sí, ya basta. Sí. ¿Qué- Es que qué- justamente qué ese nos es, deja a es nosotros? es el punto. Yo pienso que, por ejemplo, un amigo que lo leyó, que él también tiene sus hijos, su esposa, que fue el primero que la leyó, y él dijo en la primera presentación, para mí este libro no tiene que ser solo para un colectivo, es para todos los que somos papás, los que somos mamás, que veamos esas cosas que hacemos también como papás. Y para los que hemos tenido un problema de aceptación Sí. rudo. O sea, este es un ejemplo nada más Ujú. Y hay miles, millones. de muchos, ¿no? Y una de las principales razones que en Mamá Real, por las que Mamá Real existe, es porque siempre el que está sentado aquí en medio ya recorrió un camino. Que quien está sentado del otro lado lo puede ver y decir, ah, es por ahí. O, yo también, eso me va a servir a mí para que yo pueda hacer eso en mi propia vida, ¿no? Y qué mejor que con nuestros hijos. O no estoy solo en el Sí. camino. Sí, exacto, o no soy el único, ¿no? Ujú. Que ahora es difícil con tantas redes sociales, pero yo creo que vendría muy bien invitar a la gente a compartir este capítulo, porque estos temas no se hablan de manera tan abierta. Es bien difícil que alguien diga, tengo un problema de aceptación porque en mi casa no me aceptaban, ¿no? Pasa mucho con los actores que estamos buscando todo el tiempo esa mirada, ese reconocimiento, o sea, yo cuando en algunas de las clases que doy, cuando son grupales,
la pregunta obligatoria siempre es: ¿por qué quiero ser actor? Ay, porque quiero dar vida a otros personajes. Ay, porque yo quiero crear. No, porque a mí me gusta. No es cierto, güey. Estás buscando la puta aceptación que no te dieron en casa y estás buscando que la gente te quiera. Porque al final ese amor no lo tienes en otro lado y solamente Sí. las tablas o el escenario te lo van a dar, porque no es lo mismo hacer cine y televisión que hacer teatro. Ahí está, ahí sientes esa vibra. ¿A poco no? Digo, tengo aquí otro actor enfrente y teatralmente esa adrenalina, ese gusto, esa es el tercera llamada y Me van a ver. sientes aquí y me van a ver, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Yo hago stand-up y es como hermano chiquito del teatro. Y de repente, por ejemplo, mi mamá nunca ha ido a verme un show, jamás, ¿no? Ese es un punto, Ana, porque en la novela también cuento, digo, yo bailé muchos años, he vuelto a bailar en estos días. Bailé danza bailabas? contemporánea, estaba en una compañía de danza contemporánea, entonces también lo cuento ahí, ¿no? Como ese momento en que yo voy de visita y le llevo una foto, que es mi foto favorita de todas las que me han tomado en el teatro, ¿no? Ujú. Y se la llevo como el fotógrafo me regaló así una copia grande Y seguro se te la dio y llevé. dijiste: esta es para mi mamá. Sí, Se va a sí, lo sentir bien pensé. orgullosa. Toma, ¿qué pasó? Llegaste con tu foto, mijo. Y luego. Llego con la foto y la vio así, dijo, está bonita, y la puso así encima de un mueble, ¿no? Uy. Entonces yo pensé, me va a preguntar algo, va a decir algo, y fue todo, ¿no? Pero luego la contradicción que siempre digo fue como encontrarme con otra cosa, ¿no? Cuando fui al funeral, gente desconocida, o sea, absolutos desconocidos me decían, es que tu mamá estaba muy orgullosa de ti. Yo decía, pero ¿cómo? Porque ¿En qué momento? ¿Por qué nunca me lo dijo, no? Entonces yo digo a los papás, díganle al niño que se sienten orgullosos de él o de ella. Díganselo, porque uno crece, digo, yo tenía 39 años, entonces llegué a los 39 años y con esa idea de bueno, nunca sintió nada por esto que yo hacía, ¿no? Pero resulta que a una señora que yo no sé a la ni quién señora era. del qué dirán de la Sí, una de esas que Sí. eran, sí se sentía muy bien por el hijo que tenían. Y hablaba mucho del hijo que vivía en Ciudad de México. Okay. Pero al hijo que vivía en Ciudad de México le decía, no me gusta cómo vives. Ya llévame a la terminal del norte. Entonces, ¿cómo digieres eso? Pues escribiendo una novela, ¿no? Qué fuerte. Y miren, el 10 de mayo ya saben qué regalarle a su mamá. Sí, mamá no es pedrada, pero ahí te encargo. Pero sí, ahí échate el capítulo. Y ten la versión del audiolibro también por si te hace falta. Por si no quieres gastar los ojos. No puede ser. Qué fuerte. Oigan, no, suscríbanse, por favor. Compartan este capítulo porque estoy segura que allá atrás hay mucha banda que necesita saber eso que está ahí escrito y eso que duele, ¿sabes? Sí. Ayer estaba viendo un reality en Netflix y una chava decía, tenían que elegir bandas, ¿no? Era musical. Y una chava decía, no, yo no quiero con fulanas porque lloran y traen la emoción. Y yo decía, güey, para mí eso es oro puro. Sí, porque es lo si mismo. traes la emoción, vas a construir mejor y vas a interpretar mejor y vas a cantar mejor y vas a escribir mejor y vas a actuar mejor y porque al final todo lo que está hecho con amor y todo lo que está hecho con esa emoción, duela o no, entrar a este libro es echarse un clavado a todas tus sombras, güey. Sí. Y a todo lo que duele, y eso que dices, es que empezaba a escribir y hacía una pausa porque me dolía, ¿no? Y luego otra vez, para todos esos que dicen, es que leer es aburrido. No, nada. No, es entrar al mundo de alguien y enterarte de cómo lo vivió y cómo pasó ese umbral. Y a mí me parece que este libro se tiene que leer sí o sí, porque hay un alma ahí metida. Y que es un sentimiento de honestidad total, ¿no? Sí, que a o sea, todos nos puede pasar. Por lo que pasaste, lo que sentiste. Y el ángulo donde lo estabas viendo, porque igual la vecina te dijo, sí estaba orgulloso, pero ese no es el ángulo donde tú lo viste. Sí. Igual tu hermana te dijo, es el corazón de mi mamá, que no aguantaba en Ciudad de México. Pero ese no fue tu ángulo. Tu ángulo fue tal cual lo que estás escribiendo en el libro, ¿no? Sí. Adivino no eres. Claro. Entonces, el captar la emoción de tu mamá o los sentimientos o algo y plasmarlo es totalmente honesto. Y ahora, fíjate, tu mamá decía, tengo miedo a que te quedes solo. Sí. Y entonces creces con esta onda de nadie me va a querer.
porque si ni mi mamá, que es mi lugar seguro, que es quien me dio la vida, me ha querido, pues claro, me voy a quedar solo. Sí. Y no es cierto. Me imagino que se refería a los hijos, ¿no? Los ¿Tu hijos, mamá? La pareja y todo. sí. O sea, porque al final, para ellos, en esa época y en ese tiempo era pues nadie te va a querer, güey. Porque Sí. aquí no hay de esos. Eres el único. Entonces te vas a quedar solo. Sí, y luego hacía un comentario que decía, ¿no te gustaría tener cosas como tus hermanos? O sea, cosas como... Y yo, ¿cómo qué? Así Y decía, de- que tienen su esposa, que tienen sus Sí, casas, cosas como su sus hermanos. carro nuevo, sus hijos. Y yo decía, pues no me interesa. Ajá, Yo no me interesa. el ataque de mística zen. Y dice, no me interesa, yo así vivo bien. Y entonces me decía, pues no te entiendo. Cosas como tus hermanos. Como que infidelidad, mentiras. Frustración. Que no puedes salir con los así, cuates, ¿no? Ajá, miedos tengo también, mamá. O sea, Sí, hijos que educar y tal. ajá. Yo decía, pues... Hijos regados, ¿no? Exacto. O irresponsabilidades hacia los hijos, ¿no? También. Claro. Que no se han hecho responsables de los hijos en algunos casos. Sí, solo quiero amor, le hubieras dicho. Solo quiero amor, Sí. güey. ¿Y ellos- tú no has tenido ganas de tener hijos? No. No, siempre lo he tenido muy claro. Que no. Luego Sí, digo, es que siempre también se vale, ¿no? luego me han hecho el comentario, tú podrías ser muy buen papá. Y yo digo, Porque no prefiero soy no papá. intentarlo. Porque no soy papá, podría ser muy bueno. Yo paso, ¿no? Ya sí, lo he dicho, prefiero ¿sabes no qué? intentarlo, pero tengo amigos, por ejemplo, tengo ahora un amigo que está acá de visita, que vive en Madrid hace 30 años. Entonces fui a visitarlo hace 3 años y a mí me sorprende mucho la relación que tiene con sus hijos, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo puedes quedarte tranquilo cuando el niño salió sin casco en la bici, ¿no? Y en la noche? Ujú. Y me decía, yo ya le di el casco, ya le dije, póntelo, pasa esto si no te lo pones, no se lo quiere poner, se tiene que ir haciendo responsable también. Sí. Y yo decía, pues yo no podría vivir con eso, ¿no? Yo no, Sí, no no. sé. Tú lo llevarías en su canastita aunque tuviera 15 años, ¿no? No, Sí, o le pondría el casco y te vas a ir y hay de ti si te lo quitas, ¿no? Es como aquí, güey, como nos criaron, porque al Sí. final, oye, ¿y qué pasa con tu papá? Con mi papá la relación fue muy distinta porque sí, yo no tuve una relación cercana de niño con él, ¿no? Ujú. Porque él se iba a Estados Unidos a trabajar, entonces volvía cada tanto, luego volvió unas temporadas para quedarse, pero yo escribí luego la novela sobre el papá también, que ya hablaremos del papá. Ok, a ver, ¿y esa ya está a la venta Ya está a la también? venta ¿Cómo también. se llama? Trenos para un hombre que olvidó cantar. Oh. Treno es el canto funerario de los griegos para los muertos. Ok. Y bueno, la relación fue, yo escribí esa novela y eché cuentas, dije, ¿cuánto tiempo viví con él? Y no sumo ni 10 años. Qué fuerte. Entonces yo empecé a conocerlo, a hablar con él realmente hasta 2006, que yo ya tenía 31 años, ¿no? Ok. Que fui de visita y me quedé con él en la casa una semana. Y salíamos a caminar, ¿no? Salíamos a caminar por el campo y me iba contando cosas, ¿no? Ujú. Entonces ahí fue donde yo empecé a conocerlo apenas, ¿no? A los 31 años. Y sí, la relación fue muy distinta. Cuando mi madre murió, como que él también empezó a decaer muy rápido, ¿no? ¿Seguían juntos? Y seguían juntos, sí. Oye, ¿y cómo era? Y bueno, ¿y él qué opinaba de tu orientación? ¿Cómo era, pues sí, su pensamiento? Nunca dijo nada sobre esto, o sea, No se tocó el tema. No se tocó el tema, pero alguna vez hizo un comentario con una pareja que yo tenía, ¿no? Que fui a visitarlo y, bueno, es un poco... él vivía en Estados Unidos en esa última etapa, entonces fui con esta pareja y yo me tenía que ir a seguir el viaje, iba a Nueva York. Entonces mi pareja se regresó, nos fuimos juntos al aeropuerto y yo regresé otra vez a visitarlo, ¿no? Ujú. A quedarme unos días más con él. Y me dijo, como ya se le iba la memoria, me dijo, ¿y dónde está el muchacho? Le dije, ¿qué muchacho? Y dijo, usted llegó con un muchacho, ¿y dónde está? Le dije, él se fue a México desde hace una semana. Y
y me dijo, y sacudía la cabeza cuando algo no le gustaba, ¿no? Entonces me dijo, pues eso no está bien. Le dije, ¿qué cosa no está bien? Dijo, no, es que siempre tienen que ir juntos. Oh, qué bonito. Y yo le dije, pero es que él tenía que hacer cosas. Y dijo, pues, como sea, pero tienen que ir juntos. Y para mí eso fue súper importante. Y entiendo su reacción, su actitud, porque él tuvo una hermana lesbiana, ¿no? Que obligaron a casarse, se murió en el parto. Entonces también tuvo una vida muy dura. Y yo creo que siempre... Espérame. Espera, despacio. Estás digiriendo. Joder, se murió en el parto. Y sí, murió, días después del parto por las complicaciones. Okay. Entonces yo creo que él era muy consciente de eso, ¿no? Como de la aceptación del... Sí, no era un tema nuevo para él. Sí, no era un tema nuevo. Pues sí, yo pienso que le dolía, ¿no? Claro. Y él también me repetía siempre lo mismo, ¿no? La última vez que lo vi me dijo lo mismo, ¿no? No quiero que estés solo, no quiero que te quedes solo. ¿Y cómo vas con ese encargo? Pues creo que estoy cumpliendo con el encargo bastante bien. ¡Ay, te encargo! Sí, que no descuide el encargo. Ajá. Pero sí, creo que era su manera opuesta, muy opuesta a cómo decía las cosas de mi mamá. Sí, él nunca se pronunció sobre eso, ¿no? Y también yo a él le reconozco cosas. También, también tengo una hermana lesbiana. Y con nosotros dos, luego ella y yo hablábamos después de la muerte de mi papá. Y mi hermana me decía cómo él hacía cosas por ella. O sea, para que mi hermana quería estudiar, que necesitaba una máquina de escribir, que cosas, que pagar la colegiatura. Cómo ella solo le decía, es que necesito tal cosa, ¿no? Y él no le respondía nada, ¿no? Pero a los 2 días iba y le entregaba el dinero para que pague la colegiatura, para que compre lo que necesita, ¿no? Como que estaba siempre ahí al como pendiente, comprometido, ¿no? Con ella, sí. En continuación a su hermana. ¿Tu hermana crees que haya tenido el mismo recorrido de aceptación que tú o fue diferente por ser mujer? No, lo tuvo mucho más difícil por ser mujer. ¿Ah, sí? ¿Más difícil? Yo pensaría que más fácil. No. Queremos a la hermana aquí. A distancia. No, yo creo que lo tuvo muy, muy difícil. ¿Ella se quedó en San Luis? No, vive en Estados Unidos también. Okay. Pero sí recuerdo también cosas que lo digo aquí en la novela, ¿no? Como esas crueldades de mi madre. Mi madre siempre tenía como un rechazo hacia a quien quisiera leer, quien quisiera estudiar, quien quisiera hacer cosas. ¿Sí? ¿No? Y recuerdo que le decía a mi hermana, no te vas a ir a la escuela, era la primaria, imagínate, hasta que acabes de lavar los trastes. Y si no, no vas a ir a la escuela. O esas pequeñas cosas, ¿no? También mi hermana que le admiro mucho, que es súper, súper fuerte, ¿no? Okay. Es que no se puede ser de otra manera. Y mi mamá tenía un tema con lo físico, con la apariencia física. En los 80 que se iban las permanentes y el pelo rizado y los copetes así enormes. Sí, el tubo. Entonces mi hermana nunca se quería hacer ni permanente, ni rizado, ni nada. Se amarraba el pelo ella sola, se peinaba, se amarraba el pelo acá y yo la recuerdo siempre con unos Converse que ella se emperró con sus Converse. Okay. Y entonces mi hermana tenía también esos actos como de rebeldía, como no, yo voy a hacer esto. Y no lo tuvo nada fácil como hija, ¿no? Uh-huh. Y siempre le decía como, ¿para qué tanto leer? ¿Para qué tanto estudiar? Le decía a mi hermana, ¿no? ¿Y tú por qué no te hago un libro, mamá? Sí. Tú no me naces. En honor a mi mamá le hago un libro. Sí. La venganza. Y entonces, pues sí, para mi hermana creo que fue más, yo lo veo desde afuera y creo que fue más duro. Debe ser, y es que, híjole, no es lo mismo, aunque creo que en las mujeres todavía la gente lo tolera un poquito más, ¿eh? O sea, es como, ay, su amiga, ¿no?
Sí. Como que no se nota. Sí, pero en Es ese que es sentido. como más sutil, ¿no? O sea, la No, verdad es lo mismo. yo lo sé, pero tú misma me lo estás diciendo, tú me lo estás diciendo. Como O sea, se tolera. es que sí es, Bueno, no sé explicarlo honestamente. Hay una diferencia, ¿no? Una mujer puede ir con otra mujer agarrada de la mano cuando son Y adolescentes no y se nadie ve les mal. dice nada. Ujú. O abrazarse, o O besarse. abrazarse, Es que está más aceptado, Sí, socialmente en está más eso. aceptado. Pero lo curioso ahí es que pareciera, por ejemplo, mi madre sí tuvo con ella un acercamiento que no tuvo conmigo en relación con eso, ¿no? Ujú. Alguna vez me comentó porque mi hermana empezó a salir bueno, mi hermana se casó y luego se divorció con un hombre. Empezó a salir con una chica y mi madre me dijo, no me gusta esa muchacha con la que estaba saliendo tu hermana, eh, pero... Y me hizo un comentario de que uno de mis hermanos les había hecho un desdén de no saludarlas en una reunión. Ok. Y me dijo, yo hablé con tu hermano porque él no tiene por qué hacer eso, todos son mis hijos y no tiene por qué negarles el saludo, ¿no? A mi Tú, hermana ok, y su en novio. esos todos me incluyes. Sí, pero yo no Ok. estaba ahí. Ah. Entonces, Y yo también, ma, tú no. sí, entonces, pero ella es como que sí tenía esa aceptación ya hacia ella, pero después de que mi hermana había pasado unos episodios muy fuertes de violencia con la pareja, ¿no? Ok. Y Pero a lo mejor tu hermana también o sea, en esta onda de acéptenme, pues sí, me caso, sí, no, ¿no? y ella lo dice claramente, ella lo dice, yo me casé porque quería, intentaba entrar como en el molde y sí ser aceptada y ser Sí, querida. tener las cosas que tienen mis hermanos, Sí. ¿no? Y lo intentó, pero... luego recuerdo que una vez me lo preguntó, me dijo, ¿tú cómo hiciste para resistir y no caer como en la ¿Es tentación, más ¿no? chica que tú? Es más grande que yo. Es más grande que tú. Y Pues te tuviste que ir. sí, y yo le dije, pues es que... sí, es que ha sido más fuerte ese otro yo ha sido más Ujú. fuerte que el que hubieran querido que fuera, ¿no? Ujú. Sergio, qué rudo. Ay, creo que es importante que la gente sepa por qué leer tu libro. Bueno, yo creo que hay que leer el libro o recomendaría leer el libro porque de esa manera vamos viendo también la relación padres-hijos, madres-hijos y, y como esos mundos que se desarrollan dentro de las casas, esas pequeñas violencias que suceden dentro de la Ujú. casa. Y yo pienso que no importa que el libro se desarrolle en un entorno rural, que la infancia del personaje suceda en el entorno rural. Yo creo que esas pequeñas violencias suceden en casa, en la Ujú. ciudad, en el campo, en Sí. cualquier sitio. Siempre se dan esas cosas. Y yo creo que es necesario hablarlo para ir aprendiendo lo que no está tan bonito hacer, ¿no? Como no hay que hacer esto con los hijos, no hay que exigirles estas cosas, eh, o no hay que exigirles moldearlos a nuestro gusto, ¿no? Claro. Como padres. Digo que yo no soy padre. No eres padre, pero creo que estás tomando la decisión correcta. Yo siempre, así, tengo amigos que digo, híjole, este amigo necesita ser papá, necesita vivir eso porque la paternidad tiene un lado muy bonito, ¿no? Pero cuando escucho a gente que dice, no, yo no quiero, nunca me he interesado y demás, también me parece válido. Claro. Antes de ser mamá, me costaba trabajo entenderlo, ¿no? Y ahora que soy mamá, digo, no, sí, es más, si no quieres, no quieras, o sea, pero no quieras, porque aún tomando la decisión es cruel, es fuerte, es rudo y tiene sus retos, si no quieres, es mejor no, porque entonces Sí, las consecuencias van a ser fatales, ¿no? Hacia otra persona y menos tener esta cuestión de a veces de decir, güey, es que quiero 2, 3, 4, 5, híjole, vive el primero y ya después todo ese número, tampoco no pachonceas chiquito, güey, ¿no? No, y está bien, quien no quiera tener hijos es completamente válido. O sea, ya estamos en una época en donde tenemos la libertad de tener cualquier cantidad de decisiones. Lo que queramos está al alcance de nuestras manos y lo que no queramos también. Ujú. Tú lo estás diciendo, yo te vería como buen padre, pero es decisión tuya, ¿no? Sí, Pues es lo claro. que tú decidas. Yo decidí ser papá, Anita decidió ser mamá y tiene la misma validez exactamente, ¿no? Sí, y también
pues creo que es importante que respetemos Y no juzguemos. y no Las juzguemos, decisiones. porque es que es bien fácil hablar, es bien fácil y más cuando alguien se da la vuelta y se va y con qué derecho nos sentimos de hablar de esa persona solo porque no está, ¿no? Ujú. Ay, Sergio, pues nos estás dejando un gran aprendizaje, una curiosidad tremenda por empezar a leer tu libro. Recuerden que pueden encontrar el libro en Mercado Libre y vamos a dejar aquí la página donde lo pueden encontrar. La verdad es que Mercado Libre y Busca Libre. Busca Libre y Mercado Libre. Es importante que apoyemos este tipo de lectura porque como sociedad la necesitamos. Sí. Necesitamos aceptar cómo están las cosas, cómo están sucediendo ahorita y no aislarnos y no cegarnos, porque la vida pasa y las cosas suceden, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, las cosas siguen. Entonces es mejor saber, aprender, sobre todo los que tenemos niños y que atrás hay mucho que dejarles en aprendizaje. Sí. Sergio, pues muchas gracias. Sergio no es papá, pero este es su bebé más reciente. Uno de sus hijos. No, de hecho es el más reciente, es el del papá. El del papá es más reciente, pero Sí. ayer fue la presentación Sí, de tu libro. del ¿Cómo del te fue? papá. Fue del papá, Ajá. no fue Sí, de este. no fue este. ¡Ah! Yo pensé que era de No, este. fue el que vino después para completar la parejita. Ok. Dale, sí, ya tengo. parejita. Es que aparte, los hijos son así, se parecen uno al papá, uno a la mamá. O sea, güey, este es un hijo. Este es un hijo y gracias por abrir tu corazón, gracias por enseñarnos que hay otras formas de ver la vida y gracias también porque no es fácil decir, me relajé cuando mi mamá se fue, ¿no? Está mal visto también. Sí, como está mal visto decir que desearías que tu mamá se muriera para que ella no sufra o que tu papá se Ujú. muera. Y yo lo digo ahora, yo a veces sí lo pienso, si pudiera, por ejemplo, el caso de mi papá, si pudiera haberle dado algo para que le calmara el dolor, algo legalmente aceptable, yo lo habría hecho. Yo sí lo habría hecho. Y esto lo hablaba un poco ayer en la presentación del libro con unos amigos que se acercaron, de que la pregunta que tengo aquí es, ¿por qué las leyes protegen al que todavía no llega al mundo, en el caso de la ley antiaborto, Ujú. pero no dejan que se vaya el que se quiere ir, ¿no? Es ilógico, es como, tú todavía no llegas, pero aquí te vamos a recibir muy bien, tal, y el que se quiere ir no lo dejan salir. Sí, ese. Tú no te vas hasta que no pagues, ¿no? Sí, exacto. Todo lo Entonces, que debes. pero a veces la persona ya no debe. Sí, ya, sí es cierto. Y eso es mi pregunta, o lo que me he planteado con estas dos novelas, ¿no? Y en el caso de mi madre yo pensaba lo mismo, o sea, si hubiera algo que le aplacara el dolor, que sufriera menos. Yo pienso que es un acto de compasión, tanto hacia los padres, así hayan sido buenos o no buenos, Ujú. y a toda persona, ¿no? Si esa persona necesita irse, dejémosla que se vaya. De la misma manera que se recibe al niño nuevo y se le espera con gusto, y digo en la otra novela, al niño que van a hacer se le espera con la ropita, se le prepara el cuarto. Pues sí, hagamos la bonita recepción, pero también la bonita despedida. Completamente. Es que a veces es nuestro egoísmo el que no deja, el que no suelta, ¿no? Es como, ¿por qué te vas a ir? Sí. Si todavía me haces falta, si no hemos hecho esto y esto, ¿no? Si no me has pedido perdón incluso, ¿no? O sea, Sí. desde el ego, desde la arrogancia, desde el miedo, desde la Desde las soledad. creencias ideológicas. Sí. también. Sí, esa O sea, es todo. Bien. Y más Tanto digna dolor, también. Más Más digna, digna. totalmente. Pues Sergio, qué gusto, muchas gracias. Ya eres un papá real de dos novelas maravillosas. De dos hijotes. De dos superhijos que seguramente vamos a leer y vamos a dejar aquí abajo de nuevo para que puedan pedir su libro, comprarlo y apoyar para que
podamos llegar a mucha gente. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten, háganle preguntas a Sergio. Yo sé que cualquier pregunta que hagan se las vamos a enviar para que él la pueda leer o que pueda entrar a la página y de ahí mismo responderles. ¿Qué le dirías a esos papás que están en ese problema de aceptación con sus hijos? Primero, que escuchen a los hijos y que hablen con ellos. O sea, que todo esto, todos esos sentimientos, esas emociones que el niño tiene, son del niño. La emoción del niño es del niño, las acciones del niño son del niño, no son del padre, ¿no? Entonces, que dejen que el niño fluya y que se exprese y que decida. Y que decida, claro. Muy bien. Pues Sergio, muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de nosotros y qué buen capítulo. Muchas gracias. A ustedes.